Dicen que en los desiertos de Sonora, donde el viento arrastra el eco de los condenados, hubo una mujer que fue dada como castigo, pero terminó siendo amada como reina. Su nombre era Isabela de Albornoz, hija del conde de San Miguel, una mujer de rostro sereno, mirada melancólica y cuerpo grande, ajeno al canon de belleza que su familia veneraba. En los salones de piedra entre espejos dorados y risas de vino, la llamaban en secreto la vergüenza del linaje. Isabela no nació para guerrear, pero la guerra la alcanzó igual. Cuando los apaches atacaron la hacienda, el conde, orgulloso y cruel, decidió ofrecer algo más que dinero por la paz. Entregaría a su propia hija como tributo, convencido de que su pérdida limpiaría la honra mancillada de su apellido. Aquella noche las antorchas iluminaron el patio de los caballos. El aire olía a cuero, a sudor, a miedo. Los guerreros apaches aguardaban en silencio, con sus rostros pintados de rojo y negro, mientras el conde arrastraba a Isabela ante ellos, vestida de blanco, temblando como una paloma entre lobos. Que se la lleven, que aprendan ellos lo que es cargar con lo que yo engendré. Y así, sin lágrimas ni súplica, la joven fue montada en un caballo oscuro y llevada hacia el horizonte, rumbo al territorio apache. Durante el viaje Isabela juró no hablar, no llorar, no mirar atrás. Pero algo cambió cuando vio por primera vez al hombre que la recibiría, Taza, un guerrero apache de mirada firme, piel cobriza y voz tranquila como la lluvia sobre las piedras. No hubo palabras, solo respeto. No hubo cadenas, solo silencio. Y en ese silencio Isabela empezó a sentirse vista, no como la obesa ni la vergüenza, sino como mujer. Las noches en el campamento eran frías, y las estrellas parecían cuchillos. Sin embargo, Taza le ofrecía un abrigo hecho de piel, y le hablaba de los espíritus del desierto, de cómo cada tormenta trae renacimiento. Poco a poco, en aquel mundo que debía ser su castigo, Isabela comenzó a vivir por primera vez, y cuando el viento cambió el corazón del guerrero también, porque incluso entre el polvo y la guerra, el amor puede brotar donde nadie lo espera. El amanecer cayó sobre el desierto como un fuego que no quema. Las arenas doradas se extendían sin fin, y el sonido de los cascos rompía el silencio de las dunas. Isabela llevaba horas sobre aquel caballo oscuro, las muñecas marcadas por las sogas, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y resignación. Detrás de ella, los guerreros apaches avanzaban sin una palabra, solo el viento silbaba entre sus cabelleras trenzadas, y el polvo formaba una nube que lo seguía como un espíritu. A cada paso, el mundo de Isabela se desmoronaba. Había dejado atrás los corredores fríos de la hacienda, el olor del incienso, los retratos de sus antepasados que parecían juzgarla incluso en la distancia. Ahora, solo quedaban el sol, el hambre y los ojos del desierto, que todo lo miraban. Durante días, no habló, no comió más que lo necesario. Creyó que su alma se secaría antes que sus lágrimas. Pero una noche, al caer el sol tras los cerros rojos, los apaches se detuvieron. Montaron un círculo de piedras y encendieron fuego. El humo subía recto hacia el cielo, como si buscara hablar con los dioses. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. Taza, el guerrero que parecía no temer nada. No era el jefe, pero todos lo respetaban. Llevaba una pluma de halcón en el cabello y un colgante de hueso sobre el pecho. Sus ojos oscuros no tenían crueldad, solo una firmeza que parecía venir de la tierra misma. «Bebe», dijo él, ofreciéndole una vasija de barro. Isabela lo miró con desconfianza. El agua temblaba en sus manos. «¿Por qué me ayudas?», susurró. Apenas audible. Taza no respondió enseguida. Se sentó frente al fuego, mirando las brasas.
porque el desierto mata a los débiles, dijo al fin, pero también enseña a los fuertes a mirar con otros ojos. Aquella noche por primera vez, Isabela no lloró. Durmió cerca del fuego, escuchando los tambores lejanos, las risas de los niños, el crujido del viento en las rocas. Era un mundo nuevo, salvaje, pero había una verdad que no podía negar. El calor de esa tribu era más humano que la frialdad de su palacio. Los días siguientes fueron una prueba. Le enseñaron a moler el maíz, a amarrar las pieles, a mirar el horizonte para leer si venía tormenta. Las mujeres la observaban con curiosidad. Algunas reían en silencio de su torpeza, pero Taza la defendía sin palabras, con solo un gesto de respeto que imponía silencio. Una tarde, mientras recogía agua en un arroyo, Isabela vio su reflejo. El sol bajaba y el agua la devolvía distinta. Su piel, antes pálida, comenzaba a tener el tono cálido del polvo. Sus brazos, antes débiles, tenían ahora la fuerza de quien sobrevive. Por primera vez en su vida, no se sintió una vergüenza, y cuando levantó la vista, Taza estaba allí, mirándola sin ocultar su admiración. No era deseo, era algo más profundo, más antiguo. Un respeto que cruzaba lenguas y castas. Ella bajó la mirada, confundida. Y en su pecho algo, muy pequeño, casi imperceptible, empezó a florecer. Un sentimiento que ni su padre ni sus miedos habían podido matar. El desierto callaba, pero en ese silencio nacía algo que el mundo jamás entendería. El sol caía sobre las colinas como un cuchillo de cobre. Era la segunda semana desde que Isabela había llegado al poblado Apache, una aldea oculta entre peñascos y cactus altos, donde las casas redondas de adobe parecían brotar de la tierra misma. El aire olía a humo de mezquite y a cuero recién curtido. Los niños corrían descalzos, las mujeres trenzaban pieles junto al fuego, y los hombres regresaban con pieles de ciervo colgando de los hombros. Al principio todos evitaban mirarla. La extranjera, la hija del enemigo, la mujer que había sido entregada como tributo. Los murmullos seguían su paso como espinas. Pero Taza, sin pronunciar su nombre, se aseguraba de que no le faltara nada. Cuando las mujeres se reían de su torpeza al intentar hilar, él se acercaba, tomaba entre sus manos el hilo roto y lo volvía a unir, sin reproche. Cuando el agua del cántaro se le derramaba por el peso, Taza simplemente la ayudaba a levantarlo sin palabras. Aquello la confundía más que la hostilidad. No sabía si lo hacía por compasión o por deber, pero en sus ojos, en esa mirada que parecía atravesar montañas, había una verdad que no podía ignorar. Una noche, al caer la oscuridad, Isabela se acercó al fuego central, donde los ancianos contaban historias. El idioma era otro, pero comprendía los gestos, las risas, los silencios. Las llamas iluminaban los rostros, y por un momento se sintió parte de algo. Taza estaba allí, observándola desde la sombra. Cuando todos se retiraron, se acercó a ella y le tendió una pequeña piedra pulida envuelta en cuero. «Para ti», dijo en español, con acento áspero casi aprendido a la fuerza. Isabela la tomó con cuidado. «¿Qué es el fuego del río? Lo encontramos cuando el sol se esconde. Da suerte». Ella lo sostuvo en su palma. Era tibia, lisa, de un color entre ámbar y miel. «¿Por qué me la das a mí?». Taza la miró un largo instante antes de responder. «Porque ya no eres una prisionera, eres alguien que escucha el viento». Esa noche no pudo dormir. Miraba el fuego arder, y cada chispa le recordaba el brillo de la piedra. Por primera vez, su corazón, ese que había sido despreciado por tantos, latía sin miedo. Los días pasaron,
y su cuerpo comenzó a cambiar. La vida del desierto la moldeaba, ya no caminaba con torpeza, sino con paso firme. Su risa, antes apagada, empezaba a sonar entre los niños. Las mujeres que antes la rehuían comenzaron a invitarla a moler maíz o trenzar cuero. Una tarde, mientras recogían flores secas para los rituales, una de ellas, Naye, le dijo con voz suave: «El fuego lo mira a él también». «¿A quién?», preguntó Isabela, desconcertada. «A Taza. Él mira como mira el sol cuando quiere quedarse». Isabela sintió que el aire se detenía. No respondió, solo siguió su tarea, con las manos temblando. Esa noche, mientras Taza afilaba su lanza bajo la luz de la luna, Isabela se acercó. «Taza», susurró, «¿por qué me miras así?». Él levantó la vista sin sonreír, sin apartarla tampoco. «Porque tú eres la calma antes de la tormenta. Y yo he vivido demasiadas tormentas». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Allí, frente a la hoguera, dos mundos distintos comenzaron a reconocerse, como si el destino hubiera esperado siglos para juntar esas miradas. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y brasas, y entre el fuego Taza e Isabela comprendieron que algo estaban haciendo. Algo que ningún castigo ni padre podía ya detener. El verano llegó con furia sobre el desierto. Los días ardían como brasas y hasta el viento parecía cansado. Las rocas guardaban el calor del sol y los caballos jadeaban en las sombras escasas. Isabela ya no era la misma que había sido entregada. Su piel se había curtido, su cabello, antes cuidado con perfumes, caía ahora libre y enmarañado. Sus manos tenían heridas, pero también fuerza, y en su mirada había una luz nueva, una que Taza reconocía, la de quien ya no teme existir. Pero el cambio no pasó desapercibido. En los consejos del fuego, los ancianos comenzaron a murmurar. «El extranjero olvida quiénes somos», dijo el viejo Kaji, cuya voz arrastraba la dureza de los siglos. «El respeto a los espíritus no permite mezclar nuestra sangre con la del enemigo», respondió otro, golpeando el suelo con su bastón. Taza permanecía en silencio, mirando el fuego. Sabía que el amor que crecía en él era una falta grave, un peligro para ambos, pero el corazón del guerrero no obedece a los consejos, sino a los presagios. Y cada vez que la veía reír con los niños o cantar en su lengua extraña mientras molía el maíz, sentía que los dioses la habían traído por una razón. Una tarde, mientras cazaban al norte del río, su amigo Nato le habló sin rodeos. «Tu mirada la sigue como el halcón sigue al ratón». Taza bajó la vista, apretando los labios. «No hables de lo que no entiendes». «Lo entiendo todo, hermano», replicó Nato. «El fuego te ha marcado. Pero recuerda, el fuego también consume». Taza no respondió. Pero esa noche, los tambores de la tribu sonaron con un ritmo distinto, el del juicio. Los ancianos lo llamaron al círculo sagrado. El aire pesaba, y las estrellas parecían escuchar. Isabela, de pie detrás de las mujeres, apenas comprendía las palabras, pero el tono la helaba. El anciano Kaji habló en voz alta. «El hijo del trueno ha olvidado la voz del desierto. Ha permitido que el corazón le pertenezca a quien vino de los muros de piedra». El murmullo fue general. Taza dio un paso al frente. «Ella no pidió venir», dijo. «Fue traída como castigo. Pero no hay culpa en su alma». «Basta», gritó otro. «Si la defiendes, te apartas de los tuyos». El silencio cayó pesado. Taza miró a Isabela. En su rostro había miedo, pero también orgullo. Y entonces, él habló con voz firme. «Si me aparto por defender lo justo, que así sea».
Los ancianos intercambiaron miradas. Uno de ellos arrojó al fuego un puñado de polvo rojo. Entonces vivirás fuera del círculo. Tu palabra no será escuchada hasta que los espíritus decían. La multitud se dispersó. Isabela se acercó temblando. ¿Qué te han hecho? Nada que no supiera que vendría, respondió Taza. A veces, el precio de mirar el amanecer es dejar atrás la noche. Esa noche ambos durmieron lejos del campamento, junto a un arroyo. El fuego titilaba entre ellos, y las luciérnagas parecían protegerlos. Isabela sintió una lágrima recorrer su mejilla. «Todo esto es por mí». Taza la miró. «No, es por lo que me hiciste ver. El desierto puede tener 1000 rostros, pero solo uno le enseña al hombre quién es realmente». Ella lo observó, con el corazón en un temblor. Por primera vez, comprendió que aquel amor no era un refugio, sino una revolución. Y aunque el viento soplaba frío, el fuego entre ellos ardía con una promesa que ni los ancianos podrían apagar. El amanecer los encontró lejos del poblado. El silencio del desierto era tan inmenso que parecía un mar detenido. Las montañas rojizas se alzaban como guardianas, y un águila giraba lentamente sobre sus cabezas. Taza caminaba adelante, guiando el caballo que cargaba las pocas pertenencias que habían podido tomar. Una manta de piel, una vasija y un puñado de semillas. Isabela lo seguía, cansada, con los labios partidos y los pies ensangrentados, pero sin pronunciar una queja. Habían sido desterrados, el consejo había hablado, y la tribu no podía acoger a quien desafiara las leyes del espíritu. Para muchos, su partida fue un alivio. Para otros, una maldición. Pero en el corazón de Taza y de Isabela había algo que ni el exilio podía arrancar: la certeza de que el fuego entre ellos era sagrado. Cuando la noche cayó, acamparon junto a un arroyo. Taza encendió una fogata y le ofreció un trozo de carne seca. Isabela comió despacio, mirando el reflejo de las estrellas sobre el agua. «¿Cuánto podremos sobrevivir así?», preguntó con voz baja. «Mientras tengamos fuego», respondió él. «El fuego no se come, no, pero enseña a no temer a la oscuridad». Ella sonrió por primera vez en días. Taza la observó, y algo en su pecho se quebró. No era deseo lo que sentía, era una ternura que dolía, una reverencia hacia esa mujer que, pese a todo, caminaba sin rendirse. Los días se hicieron semanas. Construyeron un refugio con ramas y pieles cerca de una grieta en la montaña. Isabela aprendió a encender fuego sin chispa, a reconocer los cactus comestibles, a hilar con fibras secas. Sus manos, antes suaves, se hicieron fuertes, y en esa rudeza, Taza veía una belleza que jamás había conocido. Una tarde, cuando el viento trajo el aroma de una tormenta lejana, Taza regresó con una presa cazada. Isabela lo esperaba junto al fuego, peinando su cabello con los dedos. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y le dijo en voz baja: «Nunca nadie me había mirado sin desprecio, nunca nadie te había visto». Hubo un silencio largo, roto solo por el crepitar del fuego. Entonces Taza dio un paso hacia ella, lento, temeroso. Isabela no se apartó. El aire olía a tierra mojada, y el trueno rugió en la distancia. Cuando sus manos se encontraron, fue como si el desierto respirara por ellos. No hubo palabras, ni promesas, solo un gesto antiguo, profundo e inevitable. Esa noche la lluvia cayó con fuerza, el refugio temblaba, el fuego se apagaba y ambos se abrazaron bajo la manta, temblando de frío y de emoción. Taza apoyó su frente en la de ella y susurró: «Los dioses no castigan el amor,
solo lo prueba. Y allí entre el trueno y el agua, los dos encontraron algo que ni el odio ni el destierro podían arrebatarles. Un hogar hecho de piel, de aliento y de esperanza. Cuando amaneció, el cielo se abrió en tonos dorados. El sol iluminó la montaña y el rostro de Isabela brilló como si el propio desierto la bendijera. Taza la observó en silencio, con la mirada de quien ha encontrado su verdad. «Eres la mujer del fuego», dijo él, «no porque ardas, sino porque alumbra». El viento volvió a soplar con violencia. Habían pasado meses desde el destierro, y el refugio de ramas y piedras se había convertido en un hogar precario, pero cálido. El rostro de Isabela se había suavizado bajo el sol del desierto. Su piel, quemada por el sol, tenía el tono dorado de la tierra. Sus manos, ásperas pero firmes, sabían ahora encender fuego y coser pieles sin temblar. Y aunque su cuerpo seguía grande, pesado, su mirada había cambiado. Ya no era la de una víctima, sino la de una mujer que había sobrevivido. Taza, por su parte, observaba el horizonte cada mañana, buscando señales de los cazadores. Sabía que los hombres blancos y algunos mestizos al servicio de los hacendados solían internarse en tierras apaches, buscando esclavos o venganza. Y una noche, cuando la luna llena bañó las piedras con su luz blanca, los vio 5 jinetes, avanzando desde el norte, con rifles y faroles. Despertó a Isabela en silencio. «Tenemos que movernos». Ella abrió los ojos, el miedo ardiendo en ellos. ¿Quiénes son? Hombres que cazan lo que no entienden. Recogieron lo poco que tenían y se adentraron entre los riscos. El viento arrastraba el olor del metal y del sudor. Taza caminaba delante, escuchando cada crujido, cada piedra que rodaba. Isabela lo seguía, jadeando por el esfuerzo, pero sin detenerse. Cuando el sol comenzó a alzarse, llegaron a un cañón estrecho. El eco de los cascos retumbaba. Los perseguían. Taza la hizo esconderse bajo una grieta y le susurró al oído: «Si me pasa algo, corre hacia el río. No mires atrás». «No, Taza, escucha, no hay muerte peor que la del miedo». Entonces desapareció entre las rocas. El silencio duró minutos eternos, hasta que un disparo rompió el aire. Isabela se tapó la boca para no gritar. Otro disparo. Luego, un grito. El viento trajo el olor de la pólvora y el miedo, y de pronto, un caballo sin jinete pasó frente a ella desbocado. Isabela salió corriendo, torpemente, pero con una fuerza que ni ella conocía. Lo encontró tendido con sangre en el hombro y la lanza clavada en un enemigo caído. «Taza», gritó cayendo de rodillas junto a él. Él abrió los ojos con dificultad. «Te dije que no volvieras, y yo te dije que no volvería a ser una carga». Rasgó su propia falda y detuvo la sangre. El enemigo restante apareció entre los matorrales. Isabela se levantó. Temblando, tomó la lanza y la apuntó hacia él. Sus manos eran torpes pero firmes. El hombre dudó. Detrás de ella, Taza logró levantarse y juntos enfrentaron la amenaza. El cazador huyó, maldiciendo. Cuando el silencio volvió, Isabela cayó sobre la tierra, jadeando, el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Taza la sostuvo entre sus brazos. «Eres más fuerte que todos los hombres que te negaron». Ella sonrió con los ojos cerrados. «Solo porque tú me miraste como si pudiera serlo». El sol comenzó a elevarse, dorando las montañas. En ese instante, el desierto se convirtió en testigo de algo sagrado. El amor defendiendo la vida. El sol volvió a alzarse sobre un mundo inmóvil. Los cazadores se habían ido, pero dejaron tras de sí el olor a pólvora y miedo.
Taza yacía junto al arroyo, con la herida cubierta por los restos de su propia manta. El aire vibraba con el zumbido de los insectos y el canto lejano de un halcón. Isabela se inclinó sobre él, limpiando la sangre seca de su pecho con un trozo de tela humedecido. El agua estaba tibia y sus manos temblaban, no por debilidad, sino por rabia. «Tú no puedes morir», murmuró, «no después de todo lo que hemos sobrevivido». Durante 3 días y 3 noches lo cuidó sin descanso. Recolectó raíces, usó savia para detener la fiebre, molió hierbas con una piedra hasta hacerse heridas en las manos. Cada noche hablaba con él aunque no respondiera. «Sabes, Taz, en la casa de mi padre me decían que una mujer como yo debía esconderse, que nadie querría tocarme ni mirarme, pero tú me viste antes que nadie. Y ahora no pienso dejar que el desierto te robe». El 4.º día, la fiebre bajó. Taza abrió los ojos confuso, respirando con dificultad. Creí que estaba en el sueño de los espíritus. Isabela sonrió. «Cansada, estás en el sueño de una mujer que ya no teme al mundo». Él intentó levantarse, pero ella lo detuvo con suavidad. «Calla. El desierto no necesita héroes esta vez, solo paciencia». Los días siguientes fueron una lenta danza de supervivencia. Isabela cazaba lagartijas, recogía frutas del cactus, cargaba agua en vasijas pesadas. Su cuerpo dolía, pero no se rendía. Cada atardecer regresaba con polvo en la piel y fuego en la mirada. Y Taza la observaba en silencio como si viera encarnado el espíritu del sol. Una noche, mientras el fuego chispeaba bajo un cielo lleno de estrellas, él le habló con voz ronca. «Cuando te vi por primera vez, creí que el destino te había traído como castigo». Isabela se volvió hacia él, sorprendida. «¿Y ahora?» Taza miró el fuego. «Ahora creo que el destino me trajo a mí para merecerte». Las lágrimas le brillaron en los ojos. Ella bajó la mirada, avergonzada, pero él tomó su mano. «Tu cuerpo es la tierra que alimenta el alma. No hay debilidad en ti, Isabela, solo fuerza». Ella sonrió entre sollozos. «Nunca me sentí hermosa. Es porque los hombres que te miraron antes no sabían lo que era el hambre del alma». Esa noche, el fuego iluminó sus rostros con una ternura distinta. No era el deseo de la juventud, sino el amor que nace de haber compartido la muerte. El desierto los había puesto a prueba y ellos habían respondido con vida. Cuando el amanecer llegó, Taza pudo levantarse. Caminó unos pasos, apoyado en ella mirando el horizonte. «El corazón del desierto late aquí», dijo, tocándose el pecho, «donde tú me devolviste el aliento». Isabela lo abrazó y ambos se quedaron mirando el amanecer. El viento soplaba sobre las montañas, arrastrando el olor del fuego y del agua. Por primera vez, el desierto no les pareció hostil, sino sagrado. El cielo cambió sin aviso. Durante días, el aire había estado pesado, inmóvil, como si el desierto contuviera la respiración. Pero aquella tarde, una línea oscura comenzó a levantarse en el horizonte, creciendo hasta convertirse en un muro de arena que devoraba la luz. El viento llegó como un grito. Isabela y Taza estaban preparando la partida. El refugio se había vuelto inestable y el agua escaseaba. Pero al ver la tormenta acercarse, comprendieron que no habría escape. La tierra entera rugía. «Corre al abrigo de las rocas», gritó Taza, tratando de cubrir la fogata. El viento arrancó su voz, y el fuego se apagó de golpe. Isabela lo siguió a duras penas, el polvo cegándola, la arena golpeando su rostro como 1000 agujas. Su cuerpo, grande y lento, luchaba contra el aire como una montaña viva. El mundo se volvió rojo. El sol desapareció. El rugido era tan fuerte
que ni el corazón podía escucharse a sí mismo. Encontraron un hueco entre dos peñascos y se arrodillaron juntos, cubriéndose con una manta. La tormenta los envolvía, empujándolos uno contra el otro. El aire olía a piedra y a muerte. Isabela cerró los ojos y gritó, pero su voz se perdió. Taza la sostuvo con fuerza, su mano sobre la nuca de ella. «No temas», susurró, aunque el viento se tragaba las palabras. El desierto grita para limpiar lo que no entiende. Las horas pasaron lentas, como siglos. La arena se filtraba por cada rendija, cubriendo sus cabellos, sus labios, sus manos. Taza tosía, y el dolor de su herida volvía. Isabela lo abrazó, su cuerpo protegiendo el de él como un escudo. Y fue entonces, en medio del caos, cuando comprendió algo que ningún espejo ni palabra le habían mostrado jamás, que su cuerpo, aquel que fue motivo de burla y castigo, era ahora el refugio de la vida. Era abrigo, era fuerza, era raíz. Cuando la tormenta comenzó a ceder, el silencio fue casi irreal. La arena cubría el suelo como un manto nuevo. El cielo, lavado de polvo, brillaba en un azul imposible. Taza la miró, con el rostro cubierto de tierra, pero con una sonrisa débil. «Has peleado con el viento», dijo, y el viento perdió. Ella rió, exhausta. Se desplomó a su lado, mirando el cielo. «No perdí porque ya no tengo miedo». Esa noche, al calor de un fuego renacido, el mundo parecía distinto. El aire olía a pureza, como si el desierto mismo los hubiera aceptado al fin. Taza tomó la mano de Isabela y se la llevó al pecho. No hay destino más fuerte que el de quien se queda en pie cuando todo cae. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo durmieron sin temor. El rugido del viento había pasado, pero su eco quedaría para siempre, como el sonido del renacer. El valle había sido su refugio durante meses. Las estaciones pasaban lentas y el sonido del agua se había vuelto su música cotidiana. Pero el destino, como el viento, nunca permanece quieto. Una tarde, cuando el sol ya se inclinaba, Taza divisó humo en el horizonte. No era el humo de una tormenta, ni el de un fuego natural. Era humo de hombres, de rifles. «Nos encontraron», dijo con voz baja. Isabela, que estaba moliendo granos junto al fuego, levantó la mirada. Por un momento, el miedo antiguo volvió a su rostro, pero luego respiró hondo. «Entonces no huiremos». Esa noche, el valle guardó silencio. Taza afiló su cuchillo con calma. Isabela recogió agua, preparó vendas, junto a la choza colocó una antorcha encendida. No había temor, solo una paz extraña. Sabían que el pasado venía a buscarlos, pero también sabían que ya no eran los mismos. Al amanecer, los jinetes llegaron. Eran soldados, enviados desde el fuerte. Entre ellos, un hombre con uniforme azul y una expresión fría. Isabela lo reconoció enseguida. Era su hermano, Alonso de Montiel. «Por fin te encuentro», dijo él bajando del caballo. «Padre murió pensando que estabas muerta». Isabela no respondió. Taza permaneció detrás de ella con el rostro sereno, los ojos fijos. «Has deshonrado nuestro nombre», continuó Alonso. «Mezclarte con un salvaje, vivir entre bestias, no puedo permitirlo». El viento sopló entre los árboles, moviendo el agua del estanque como un espejo agitado. Isabela dio un paso adelante. «Tú me llamas deshonra», dijo. «Pero yo aprendí aquí lo que tú nunca entenderás». Alonso frunció el ceño. «¿Y qué aprendiste, hermana?» Ella lo miró con una calma que dolía. «Que el amor no tiene castas, que el valor no está en la espada, sino en el alma, y que una mujer puede renacer incluso cuando el mundo la entierra». Alonso hizo un gesto.
2 soldados apuntaron sus rifles. Taza se adelantó. «Si quieres guerra», dijo con voz firme, «no la hallarás aquí, solo un hombre que ya no teme morir». Un disparo quebró el aire. El sonido rebotó entre las rocas y las aves levantaron vuelo. Taza cayó de rodillas, pero no por la bala. El disparo había pasado cerca, arrancándole solo la trenza. En ese instante, Isabela corrió hacia él, se interpuso entre los fusiles y extendió los brazos. «Basta», gritó. «Si quieren sangre, tomen la mía». El silencio que siguió fue más poderoso que el disparo. Alonso bajó el arma lentamente. La vio allí, cubierta de polvo, con el rostro lleno de lágrimas y fuego, y algo en su mirada lo detuvo. Aquella no era la hermana débil que recordaba. Era una mujer que había atravesado el infierno y vuelto con el alma intacta. «Te has vuelto irreconocible», dijo con voz quebrada. «No», respondió ella, «por fin soy yo». Los hombres bajaron sus armas. El viento sopló una vez más, moviendo la arena, y el eco de la guerra se desvaneció. Alonso montó su caballo. «Vive, si puedes», dijo antes de marcharse, «pero no vuelvas jamás», y así lo hicieron. Taza e Isabela se quedaron en el valle, observando cómo los jinetes se perdían en el horizonte. Ella lo abrazó con fuerza, apoyando su frente en la de él. «El hierro vino», susurró, «pero no pudo rompernos». El sol se alzó, bañando el oasis en oro. Los dos se tomaron de la mano, y sin mirar atrás, caminaron hacia el agua. El pasado había muerto. El amor seguía vivo. El valle despertó en calma. La guerra había pasado, y el mundo, por primera vez, respiraba sin miedo. El agua del estanque reflejaba el cielo como un espejo sin heridas. Las flores habían crecido altas, cubriendo la tierra con colores imposibles, rojos, amarillos, violetas. Isabela caminaba entre ellas con los pies descalzos, la piel tostada por el sol, los ojos llenos de luz. Su cuerpo, grande y poderoso, se movía con una serenidad que parecía ajena al tiempo. Ya no era la hija de los Montiel, era Isabela del desierto, mujer del viento y de la vida. Taza la observaba desde la choza, tallando una figura en madera. Cada día esculpía un fragmento del mundo que habían creado juntos, un pez del río, una flor, una piedra, un rostro. El rostro de ella. Cuando el sol llegó al punto más alto, él se levantó y la llamó. «Ven», dijo con una sonrisa tranquila. «Quiero mostrarte algo». La llevó hasta una pequeña colina, donde las rocas formaban una especie de altar natural. Allí, había levantado con sus manos un círculo de piedras, en cuyo centro brillaba el símbolo que él le había entregado semanas atrás, la piedra redonda tallada con sus nombres. «Aquí descansará todo lo que fuimos», dijo él, «y desde aquí comenzará lo que seremos». Isabela se arrodilló junto a él. El viento soplaba suave, moviendo su cabello. «¿Crees que los dioses nos perdonaron?», preguntó. Taza la miró, y en su rostro había una ternura ancestral. «No tenían que hacerlo», respondió, «porque nunca pecamos, solo amamos». Ella sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces amemos hasta que el viento nos olvide». Él la abrazó, y así permanecieron bajo un cielo que parecía eterno. El sol comenzó a descender, pintando el valle con tonos de fuego y miel. Las sombras se alargaban, pero no había oscuridad en ellas, solo reposo. Con el paso de los años, el oasis se volvió un santuario. Los viajeros que cruzaban el desierto hablaban de una pareja que vivía entre las flores y las aguas, protegidos por los espíritus. Decían que la mujer tenía la fuerza de una montaña y la dulzura de la lluvia, y que el hombre, aunque marcado por las guerras, tenía una sonrisa capaz de calmar al viento.
Nadie supo cuándo partieron, solo que una mañana el valle amaneció más luminoso que nunca, y junto al círculo de piedras apareció una nueva flor, blanca como la luna. Dicen que crece aún hoy, allí donde el amor no fue castigo sino redención. Y cuando el viento sopla desde el sur, los viajeros juran escuchar una voz femenina que canta entre los cactus, un canto suave, antiguo, que dice que la belleza no se pesa, ni el amor se mide, solo se siente. El desierto guarda su secreto, y el amanecer su promesa.